Hola, ¿qué tal? El tema es lenguaje y pensamiento. Bien, vamos a empezar. Hay una explicación que nosotros tenemos que comprender y en el análisis del lenguaje es muy importante. Es una interrogante que ha seguido a lo largo de los siglos a investigadores, a científicos sociales, cómo es que el lenguaje o cómo es que nosotros creamos el lenguaje, ¿no? Y entonces, pues algunos antropólogos, algunos sociólogos dijeron que el desarrollo y la creación del lenguaje fue aquello que nos constituyó, que nos hizo seres humanos, ¿no? O sea, nos separamos ya como tal del reino animal, nos separamos ya de las especies animales y nos convertimos en seres humanos a partir del desarrollo del lenguaje. En este sentido, bueno, recordaremos, por ejemplo, Aristóteles, cuando hablaba del son politicón, del animal político, lo que decía es que el animal político era este animal simbólico que tenía palabras, que podía expresarse, que podía manifestar sus ideas, su desagrado, su descontento o su alegría, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues está esta idea de que el lenguaje es aquello que nos hace o nos constituye como humanos. Siglos más tarde, ya estamos hablando del siglo XX, existe o llega a la academia los trabajos de Ferdinand de Saussure, que escribe un libro que se llama Curso de Lingüística General. Bueno, aquí hay que hacer esta acotación, esta anotación. Él como tal no lo escribe, ese libro lo hacen sus estudiantes. Él muere antes de que ese libro salga a la luz y entonces los estudiantes hacen apuntes sobre lo que él explicaba en las clases. Y Ferdinand de Saussure lo que nos dice es que el lenguaje es esta capacidad humana que tenemos nosotros, todos los seres humanos, para emitir sonidos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues a que tenemos un aparato fonoarticulador que incluye órganos como los dientes, la lengua, el paladar, los pulmones, las cuerdas vocales, por supuesto, y con los cuales nosotros podemos emitir sonidos. Nos va a decir Ferdinand de Saussure, nosotros emitimos sonidos y los emitimos de esta manera porque estos son los órganos que tenemos. Si tuviéramos otros órganos o no tuviéramos estos que yo les estaba mencionando y otros tantos, pues haríamos o emitiríamos sonidos de otra manera, ¿no? Entonces, el lenguaje es esa capacidad humana, biológica para emitir sonidos. Obviamente, pensemos, por ejemplo, el cerebro ahí tiene una relación muy importante y interviene en este proceso de la emisión de los sonidos. Pero también existen otros elementos que van a intervenir en esta emisión de los sonidos. Ahora bien, de Saussure, cuando hablaba del circuito del habla, lo que nos decía era que ese circuito inicia a partir del oído, ¿no? Nosotros escuchamos determinados sonidos y nosotros en el cerebro transmitimos estos impulsos nerviosos y esos impulsos nerviosos adquieren sentido. Esto es en una parte específica del cerebro que se llama la zona de Wernicke, ¿no? En esta zona los sonidos tienen sentido, los dotamos de sentido y después, pues esto es en microsegundos, esos sonidos los transformamos en respuestas. Cuando nosotros escuchamos una pregunta y respondemos, bueno, pues es ese microsegundo donde nosotros escuchamos, convertimos, comprendemos y respondemos, ¿no? Les decía que en la zona de Wernicke se da este proceso de comprensión y en la zona de Broca se da el proceso de emisión de sonidos. Es decir, en la zona de Broca del cerebro, nosotros transformamos eso que acabamos de escuchar en una respuesta. Y ahí es en donde formamos una respuesta, entiéndase, el cerebro le dice a la boca tienes que mover de determinada manera los labios o la lengua, etcétera, para responder, ¿no?
Por eso digamos que es muy importante, entre otras cosas, cuidar todo este aparato fonoarticulador, porque pues, todos estos órganos nos ayudan a comprender y a entender pues de lo que estamos hablando. Y hay que entender que la comunicación, bueno, pues es este aspecto que nos permite o nos ayuda a hacer comunidad, a crear sociedad, a entendernos. Por eso es que también Ferdinand de Saussure nos dice que el lenguaje es un componente individual, tener estos órganos, tener todos estos, todo el aparato fonoarticulador, y social de comprensión de los sonidos. Muchísimas gracias.